Muy buenos días, mis amados discípulos. Les envío mis bendiciones, la gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Hoy quiero compartirles una enseñanza que he titulado Fuimos llamados a libertad. Mis amados, antes de continuar con la enseñanza, les quiero pedir un favor. Quiero que te suscribas a mi canal. Quiero que le des me gusta, activa la campanita y comparte la palabra de Dios. Y si deseas aprender más de la palabra de Dios correctamente dividida, por favor, anótate en el seminario La Abundancia de Dios. En la descripción del video se encuentra el enlace para que te anotes. Que Dios te bendiga. Antes de comenzar esta enseñanza, quisiera que me acompañen directamente al primer registro bíblico, que lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, hay una serie de condiciones que tenemos que cumplir. Primero, que hemos creído en él, esa condición ya está cumplida. Ahora nosotros tenemos que permanecer en su palabra. Y si nosotros permanecemos en la palabra, nos convertiremos en discípulos. ¿Qué significa o cuál es el significado de discípulo? Persona disciplinada, que ajusta su vida a una determinada doctrina, a una determinada norma, en este caso, la palabra de Dios. Y esto nos va a llevar ¿a qué? A que vamos a conocer la verdad. Y cuando nosotros accedemos a ese conocimiento de la verdad, esa verdad nos hace libres. Fantástico registro bíblico. Creo que en estos dos versículos tendríamos para hacer una enseñanza, pero simplemente quería citarlo, la importancia que tiene de permanecer en la palabra de Dios, en convertirnos en discípulos, y que esa condición nos va a hacer conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y en el versículo 17 dice así la palabra de Dios: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra santifícalos es ponlos aparte, eso significa santificar, poner aparte, tener esa protección especial de Dios, ponernos aparte en tu verdad, en la verdad de Dios, y tu palabra, correctamente dividida, es verdad. Una cosa que es muy importante: tu palabra, correctamente dividida, es la verdad. En dos cortos versículos de la palabra de Dios hemos aprendido que si permanecemos en su palabra, seremos libres, y que su palabra, correctamente dividida, es verdad. Ya sabemos que la verdad es algo que se mantiene inalterable en el tiempo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Ahora, ¿de qué nos hace libre la palabra de Dios? En primer lugar, nos hace libres del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado y las consecuencias del pecado fueron solucionados por los padecimientos, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Acompáñenme por favor al libro de Romanos, en el capítulo 4 y en el versículo 25 dice así la palabra de Dios: el cual, refiriéndose a Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es tremendo este versículo, porque una traducción más correcta sería: y resucitado cuando fuimos justificados. Fíjense el amor de Dios. Si bien Dios, sabemos por el estudio previamente que hemos hecho, que Jesucristo tenía que estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, muerto, para recién al tercer día ser resucitado. Cuando Jesucristo cumplió toda la ley, cuando
Dios a través de Jesucristo se cumplieron todos los requisitos legales para que nosotros fuésemos justificados. Nosotros fuimos justificados. Él fue resucitado cuando nosotros fuimos justificados. Ahora bien, nosotros fuimos llamados a libertad, no a libertinaje. Dios nos dio libre albedrío y somos libres de poder vivir en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, o ser esclavos nuevamente del pecado y de sus consecuencias. Acompáñenme por favor al libro de Romanos, capítulo 6, y comenzando a leer desde el versículo 15, dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, todos nosotros hemos sido esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¡Qué maravilloso! Realmente no me canso de maravillarme de la sabiduría de Dios y con qué exactitud, precisión y legalidad Dios nos hizo justos. Nos hizo justos delante de Él mismo, somos justos por Cristo y somos justos, tenemos todo el derecho legal de pararnos con la justicia de Dios en Cristo delante de Satanás, delante de Dios mismo. Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Él fue la propiciación por nuestros pecados. Ahora, nosotros tenemos el libre albedrío de elegir, de vivir, de ser libres y vivir bajo la libertad, o entrar nuevamente en un libertinaje. Ahora, ¿vamos a perder nuestra condición de hijos si nosotros cometemos pecado? No, porque nosotros hemos sido renacidos de simiente incorruptible. Ahora, si nosotros pecamos voluntariamente, vamos a pagar las consecuencias. Fíjense, acompáñenme por favor a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Siendo renacidos, nosotros somos renacidos, no de simiente corruptible como la que heredamos de nuestros padres, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuestra simiente, como hijos de Dios, es incorruptible. Yo no puedo corromperla a esa simiente, yo puedo pecar. Es cierto, una vez yo renacido, yo puedo pecar. ¿Eso le agrada a Dios? No, por supuesto que no. Es como cuando nosotros desobedecemos y pecamos, entre comillas, con nuestro Padre terrenal. A nuestro Padre terrenal no le agrada que nosotros pequemos contra Él. Ahora, yo no puedo perder mi condición de hijo terrenal. Tampoco puedo perder mi condición de hijo de Dios, porque yo he sido renacido de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Voy a dar un ejemplo concreto para que entendamos, porque yo sé que hay muchas personas que les cuesta entender esto. Yo soy hijo de Dios por su gracia, pero en un momento de furia e ira siento celo de mi esposa, porque mi esposa me está engañando y termino matando a su amante. ¿Dejo ser hijo de mi Padre terrenal? No, yo sigo siendo hijo de mi Padre Pereiro, porque la simiente no la puedo perder. Ahora, ¿dejo de ser hijo de Dios por haber matado? No, también porque es simiente. Ahora, ¿me voy a salvar de las consecuencias del pecado que cometí? No, voy a ir a la cárcel, porque las consecuencias se pagan, no importa que yo sea hijo de Dios. Yo espiritualmente puedo decidir si vivo en la libertad con la que Cristo me hizo libre, o vuelvo a estar de vuelta en yugo de esclavitud, en el pecado y en las consecuencias del pecado.
Acompáñenme por favor al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Qué maravillosa que es la palabra, con qué claridad y simplicidad nos enseña cómo tenemos que manejarnos y cómo tenemos que vivir. La exhortación de Dios es: ¿fuiste libre del pecado? Mantente firme, no caigas de vuelta en el pecado y no permitas que nadie te esclavice. Este es un tema muy interesante que lo vamos a tratar más adelante. Fíjense, Gálatas, capítulo 5, versículos 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exhortación y exhortación y exhortación a vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Un tema que quiero remarcar, que en este momento se me pasó y en este momento lo estoy acordando, que cada vez que leamos una de las epístolas de Pablo, recuerden que la palabra de Dios enseña, redarguye y corrige. El libro de Romanos enseña, ¿se acuerdan? El libro de Romanos enseña. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 13 y comenzando a leer desde el versículo 8 en adelante, la palabra de Dios así nos enseña. Dice así: no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nosotros tenemos que manejarnos en esa libertad, en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y una manifestación de esa libertad es cumplir la ley, es cumplir la palabra de Dios, y toda la ley y todos los mandamientos se han reducido solamente a dos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hemos aprendido que la palabra de Dios correctamente dividida es la verdad, y que esa verdad, cuando nos sujetamos a ella, nos hace libres. Esto es con respecto a nuestro andar como hijos de Dios en forma personal. Ahora, ¿qué ocurre cuando ministros, pastores y denominaciones, con esa maldita actitud de cuidar el kiosquito, llenan de temores y restricciones a sus seguidores? Porque ya lo dije en varias oportunidades, los escribas, los fariseos, que acusaban y perseguían a Jesucristo y a los primeros cristianos de la iglesia del primer siglo, están vivos, siguen ahí. Yo en más de una oportunidad he charlado con personas que pertenecen a una determinada denominación y me sorprendí la cantidad de restricciones que les ponen. No te junten con este, no se junten con aquel. Si hay una persona que quiere compartir la palabra, primero tienen que transmitirle la enseñanza que van a compartir a su líder para que su líder la apruebe. No vaya a ser cosa que la persona diga algo incorrecto. No funcionaba así la palabra de Dios en la iglesia del primer siglo. Todos habían recibido de Dios, Espíritu Santo, y la doctrina correcta. Acompáñenme por favor al libro de Gálatas. Recuerden, Gálatas corrige en el capítulo 2 y comenzando a leer desde el versículo 4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros.
desde el principio y hasta el día de hoy va a encontrar personas que van a querer esclavizarlos. En este caso en particular a los Gálatas los quisieron esclavizar con la doctrina falsa de que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Y ustedes se pueden estar preguntando, bueno, pero eso ocurrió hace 2000 años, esto no pasa así, no pasa así. Anda a una iglesia bautista y decile al pastor de que ya no es necesario bautizarse por agua. Fíjate lo que te dice, si no te bautizas en agua, no sos salvo. Y ni hablar de los testigos de Jehová, que no pueden tomar alcohol y no pueden hacer un montón de cosas. Las mujeres no se pueden pintar o no pueden usar pantalones. Las iglesias están plagadas de doctrinas que no son doctrinas de Jesucristo, que no es la doctrina de Dios, que son estratagemas que las usan para tener sometida a las personas a esa doctrina, que es una doctrina y mandamiento de hombres. Acompáñenme al libro de Colosenses, que también es un libro que corrige. Capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Algo más concreto, algo más claro? Acompáñenme al versículo 16. Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Hasta el día de hoy, las iglesias están divididas si el día de reposo es el sábado o el día de reposo es el domingo. ¿Ustedes qué piensan? Que en esta administración en la cual nosotros vivimos, que es la administración de la gracia, ¿hay un día de reposo? Eso fue en el Antiguo Testamento. Ya no necesitamos un día de reposo porque estamos viviendo en la administración de la gracia. Todos los días son días de Dios y para Dios. Y tampoco es obligación, es de acuerdo a tu corazón, de acuerdo a tu actitud. Estamos viviendo la administración de la gracia, no estamos viviendo la administración de la ley. No permitas que nadie ni nada te esclavice. Hemos sido llamados a vivir en libertad, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Colosenses capítulo 2, versículos 20 en adelante. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne y contra las acechanzas del maligno, que sabemos que sus ataques son espirituales. Hoy muchas personas me dicen, ¿es necesario ayunar? Y yo les digo, mira, si vos querés ayunar, ayuná, porque le va a hacer bien a tu cuerpo. Sin duda que le va a hacer bien a tu cuerpo. Lo va a liberar de toxinas, etcétera, etcétera. No soy médico, pero algo he leído relacionado a los beneficios de ayunar. Hay diferentes tipos de ayuno. Se puede ayunar, por ejemplo, solamente líquido, tomar agua, té o cualquier infusión. Se puede ayunar comiendo solamente frutas. Se puede ayunar solamente comiendo verduras crudas o verduras cocidas. Hay diferentes tipos de ayuno. Y te puedo asegurar que todos los ayunos van a ser muy buenos para tu cuerpo. Ahora, en esta administración no necesitamos el ayuno espiritual. ¿Por qué no lo necesitamos? Porque ya estamos completos, hemos recibido la plenitud de todo lo que Dios ha hecho disponible en Jesucristo. Dice que hemos sido completamente llenos de Él. Tenemos Cristo adentro. Espiritualmente no se puede tener más, porque Jesucristo es la plenitud de todo lo que podemos conseguir desde el punto de vista espiritual. Ahora, ¿querés ayunar? Dios te bendiga, pero no vas a recibir más que yo, que no estoy ayunando. Y voy a hacer una comparación. ¿Se acuerdan cuando le planteaban los fariseos y los escribas y le decían,
¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesucristo les dice, ¿acaso ayunan los que están de bodas? Bueno, en este tiempo no hace falta ayunar. ¿Por qué? Porque yo estoy con ellos. Es como que esos discípulos estaban de bodas. Dice, después llegará el momento que tendrán que ayunar. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean llenos, repletos de la plenitud espiritual que es Cristo en nosotros. Vuelvo a insistir con el tema. ¿Quieres ayunar? No hay ningún problema. Ahora tengo la obligación de enseñarte la exactitud de la palabra de Dios. Espiritualmente no vas a tener más de lo que ya te ha sido dado. Tienes Espíritu Santo, tienes la plenitud de Jesucristo dentro tuyo. No se puede recibir más. Tienes la fe de Jesucristo, la paz de Jesucristo, el amor de Dios, el poder del Espíritu Santo, que te va a hacer bien a nivel corporal, totalmente. A veces ayuno yo, pero no ayuno desde la manera del concepto en que se enseña en algunas iglesias. Recuerden esto, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. He conocido a lo largo de mi vida personas que han ayunado cientos de días en su vida espiritual, o cientos de días en su culto voluntario. ¿Y saben una cosa? Fueron engañados por Satanás y pecaron. No tiene nada que ver las cosas espirituales, lo que hemos recibido espiritualmente, con los rudimentos y mandamientos y doctrinas de hombres. Acompáñenme por favor a 1 de Timoteo capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cuántos registros de la palabra de Dios han sido olvidados o ocultos? Ahora, ¿cómo nos protegemos de estos ataques? Estudiando y protegiendo cada uno de nosotros la integridad de la palabra de Dios, como obreros que no nos avergonzamos porque estudiamos y dividimos correctamente la palabra de verdad. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo 2:15. Dice así la palabra de Dios: procura con diligencia, no con pereza ni con negligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, divide correctamente la palabra de verdad. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te perfeccionarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por último, chicos, para terminar esta enseñanza, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nuestra actitud, nuestra ocupación debe ser dividir correctamente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. ¿Qué significa la palabra medra? La palabra medra significa corromper, diluir la doctrina. Eso es lo que hace esta gente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cargar, como hacían los escribas, los fariseos. Dice, cargan a los creyentes, a sus discípulos, a sus fieles, con pesadas cargas, que ni ellos la tocan con un dedo, pero te cargan a vos con esas piedras. Fíjense otra traducción de 2 de Corintios 2:17. Dice, porque no somos como muchos mercaderes que corrompen la palabra de Dios,
sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Hay muchas personas que son mercaderes, son comerciantes, que corrompen la palabra de Dios, que la diluyen. ¿Para qué? Para hacer negocios con la palabra de Dios. Que esta palabra de Dios sea de gran bendición y alumbre tu entendimiento para gloria de Dios Padre, para gloria de su palabra y para gloria de su Hijo Jesucristo. Que Dios te bendiga. Amén y amén.